Mm. Hay que mencionar el tema de las veladas, una cosa que tú un poco más show, ¿no? Y hay mucho debate en el mundo del boxeo, sobre todo entre los más puristas, los más clásicos, fuerzas o personajes como en el caso de España Ibai o en el caso más internacional Jake Paul, que está llevando el boxeo a un público nuevo. Absoluto. ¿Tú has seguido la preparación de Abraham Mateo, de Plex, de Rorro en la última velada? Para ti, ¿cómo está ayudando todo estos shows, ¿no?, que se está montando alrededor del boxeo al deporte? Como te he dicho antes, si tú lo ves, bueno, cambiando un poco, yo creo que todo lo bueno, o sea, si tú lo ves como positivo, será positivo. O sea, creo que la mentalidad que tenemos que tener frente a las cosas es positiva y a partir de ahí coger lo mejor de cada uno. Ellos están haciendo, lo que te he comentado, algo que ya se había hecho anteriormente. O sea, nadie está inventando nada nuevo. Yo soy purista del boxeo. No es malo. Me encanta mi deporte, me encanta también intentar mantener la esencia de lo que es el deporte en sí. Pero ser purista no quiere decir no aceptar otro tipo de exhibiciones, otro tipo de movimientos, otro tipo de llegadas masivas. O sea, Quique, tú has sido un impulsor de plataformas digitales, ¿no?, en este país. ¿Por qué no dejamos a estas plataformas o a otro tipo de personas que se introdujen en nuestro mundo? Yo soy positivo frente a ello. Y luego, en mi esencia, al haber entrenado a Abraham, al haber entrenado a Plex, al haber entrenado a Rorro, mi forma de entrenarles ha sido igual que a un boxeador. Entonces, mi esencia sigue siendo la misma. Yo no he cambiado mi forma de intentar prepararles lo mejor que pueda físicamente, técnicamente y psicológicamente. ¿Qué problema hay? O sea, ¿dónde se ve el purismo? El purismo lo sigo manteniendo, ¿no? Es verdad que yo creo que la gente no es consciente, el público en general no es consciente, y ahí yo creo que se debería hacer un trabajo de storytelling en este tipo de eventos mucho más importante para acercar también a ese público más puro de boxeo, porque no es consciente de que la gente que se prepara para este evento tiene una preparación de un boxeador profesional. Absolutamente, y con más medios, Quique. Porque muchas veces ese boxeador profesional, pues económicamente no puede llegar a tener ese acercamiento hacia esas herramientas que se tienen en los deportes de élite. O sea, esas cámaras hiperbáricas, esas nutricionistas de élite, esos psicólogos de élite, y luego todos los medios al alcance que se pueda llegar a tener, un equipo por detrás absolutamente remunerado por y para ellos, es algo que muchas veces un boxeador profesional, hasta que no consigue un cierto estatus, no puede llegar a tener. Y también aprenden, o sea, yo que he visto, he tenido la suerte de ver la preparación también de cerca, al final se convierten entran, o sea, son superestrellas fuera, entran aquí y son uno más del equipo. Total. No cambia absolutamente nada, pero es que además ves cómo aprenden el sacrificio, la superación y para mí el ejemplo más claro fue el Rorro en el último combate, o sea, que saca una casta que tú de ese personaje no te lo esperarías nunca. Todos los seres humanos llevamos en nuestros genes innato algo que socialmente no tenemos por qué a veces remover, ¿no? Pero todos tenemos un instinto de supervivencia, todos tenemos un instinto innato a la lucha que llevamos en los genes y eso no se puede quitar. Nuestro deporte lleva también innato todo eso y es algo que, como tú bien dices, una vez que entras aquí, aparte de que el deporte iguala a todo el mundo, aquí cuando te llevas el primer golpe te das cuenta de la realidad pura y dura de lo que es el deporte, ¿no? Pero en este caso, cuando alguien llega aquí y ve el boxeo y entiende la naturaleza del deporte, acabas en otra dimensión y ya lo quieres para toda la vida. Entonces, eso es un poco, yéndonos al principio, el por qué la gente se engancha tanto a este deporte. Cuando ya va pasando esas fases de que ya el deporte, o sea, ya puedo hacerlo mejor, ya estoy un poquito mejor físicamente, cuando yo empiezo a tocarlo un poco más y me empiezo a profundidad, y el día que haces tu primer toma de contacto con el sparring, ¿no? Muy condicionado, evidentemente, para que no tengas ahí malas experiencias, es algo maravilloso, ¿no? O sea, el primer día que te ponen los guantes es un bautizo, pero el día que tienes el sparring es tu boda. No, yo recuerdo el primer sparring que hice, que para mí fue descubrir otro deporte. Otro deporte. Yo también me acuerdo, y ese primer sparring también con Rodolfo, que fíjate que a día de hoy él ha conseguido medallas en torneos internacionales, en torneos nacionales, está siendo un chico con una gran trayectoria y está cogiendo un caminito que es el que se debe tener,
Y fíjate que empezasteis a la par y era medirse uno contra uno para ver quién es el mejor en ese momento, ¿no? Y tú también lo hiciste, ¿no? Tú hiciste tu Sí, combate. sí. Sí, sí, no, no, la verdad que o sea, ese proceso es muy, o sea, es precioso. Muy enriquecedor. Y sobre todo, yo me acuerdo también cuando hice mi primer combate, la pelea para llegar al peso. La pelea cuando estás en el evento, ves toda la gente, cómo te aíslas totalmente. Yo nunca he estado, siempre lo Sí, digo, sí. nunca he estado tan concentrado En algo. como en algo como estuve en ese momento en el que Sí. estaba en el ring. Es un ritual que hay alrededor de todo un combate em, que no se puede describir, no es fácil de describir al gran Sí. público esto, porque son muchas sensaciones y son sensaciones muy primarias que todos tenemos. Entonces, esos fantasmas de enfrentarte a ti mismo, de llegar el día y ver si vas a estar preparado, te vas a enfrentar también frente a un público y tú solo. O sea, la derrota es muy dolorosa también en el boxeo, ¿no? Y eso es algo que también hay que hacerles entender al público nuevo. No pasa nada por perder, forma parte de cualquier deporte, ¿no? Aquí parece que desde que Mayweather empezó a hacer su inmaculado 50-0, en nuestro deporte parece que la derrota se penaliza demasiado, ¿no? Y es algo que no debe ser así, porque forma parte del deporte. No, eso en todos los deportes yo creo que es así, pero es verdad que en los deportes individuales al final como que la responsabilidad cae siempre en el deportista, pero la realidad es que todos tienen un equipo detrás Total. brutal. Y un poco como tú has llevado la carrera de grandes boxeadores, Jonathan, Jenny, que ha hecho historia en el deporte español. ¿Cómo es ese proceso de coger una persona que entra en un gimnasio, va apasionándose por el deporte y llevarlo hasta hacer una pelea en el campeonato del mundo, por un campeonato del mundo en el Madison Square Garden en Nueva York? Pues fíjate, creo que nos estamos enfrentando a cambios sociales, ¿no? Que hacen un poquito esa impaciencia que tenemos todo por conseguir algo lo más rápido posible, hace que la frustración a veces ahora mismo sea algo y que se utilicen palabras con una dimensión muy grande muy rápido, ¿no? Y es algo que yo intento endulzar, porque no se puede hablar como se hablaba un poquito antes o como nos hablaban a nuestros entrenadores antes. Antes nos explicaban la dureza y la crueldad de este deporte desde el principio. Ahora si eso lo enfocas así, te vas a encontrar con alguien que no está preparado para encontrarse directamente con esa honestidad en palabras de lo que te vas a encontrar. Antiguamente los que entrábamos en un gimnasio de boxeo, como había menos y tenías claro a lo que se iba ese gimnasio, prácticamente el que entraba quería competir, y ahora es al revés. Ahora el que entra viene a hacer deporte y va entendiendo que este deporte, si compite, le va a dar grandeza en todos estos aspectos que hemos dicho. Entonces, creo que sí cambia un poco esa ecuación a la hora de intentar a los nuevos chicos, a este nuevo público, hay que dulcificar un poquito las cosas. No se pueden encontrar una realidad tan dura de golpe. Este es un deporte que, sinceramente, no es porque sea el mío, pero yo sí vengo del multideporte. Yo soy licenciado en Ciencia y la Actividad Física del Deporte. Inicié mi parte deportiva en el fútbol, un poco porque culturalmente en España empezábamos antes con esto. Yo empecé muy tarde, empecé con casi 16, 17 años en kickboxing, que estaba un poquito más de moda en los 90 que el boxeo. Y todo esto tenemos que intentar, los entrenadores, con esta paciencia, darnos cuenta de que los chicos de ahora tienen muchas distracciones, tienen mucho ocio y a lo mejor no van a estar dispuestos a sacrificarse, excepto que vean que la otra parte de la balanza se les da mucho. En Estados Unidos entienden que económicamente van a repercutir el deporte va a repercutir muy bien en su carrera si siguen, y el éxito, la fama, todo lo que lleva también ser el deportista de élite, sentirte querido en otros países, están un poquito más avanzados que nosotros. Fíjate que Jonathan o Jennifer, ¿no?, de los que hablábamos, pues consiguiendo estas gestas de siendo de Europa, llegar y más de España, que tampoco tenemos esa gran tradición como Reino Unido, como Alemania, llegar a Estados Unidos y que tu nombre allí se escuche y todo ese eco que llegue hasta aquí y a ti también te dé algo, cuesta un poco aún, Quique, Sí. cuesta un poco. O sea, y yo creo que lo vimos en verano cuando Jennifer, que al final ha hecho historia en el deporte español, porque no ha habido ninguna boxeadora que haya peleado en Estados Unidos por un campeonato del mundo.
el escenario fue El más espectacular que el pueda. más espectacular que pueda haber. O sea, Madison Square Garden, Nueva York, una velada una velada en la que solo había boxeadora Evento para la femenina, historia. momento para la historia, pero cuando ves la repercusión que tuvo allí y la que tiene aquí, allí tuvo mucha más repercusión que la que tuvo aquí. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Por eso me comentabas, ¿crees que es positivo, Ibai? Pues mira, la repercusión que él tiene de lo que hace es muy buena. Creo que nosotros tenemos que mejorar sobre la repercusión que hacemos. Creo que hemos dulcificado, creo que hemos adentrado a que la gente pueda meterse dentro de los gimnasios. Ahora vamos a intentar que toda esta gente que viene a los gimnasios también consuma nuestro deporte desde diferentes plataformas, hagamos llegar al gran público todo esto. Y como bien dices, o sea, si Jennifer ha llegado a ese punto, ha sido evento coestelar del mejor evento de la historia del deporte femenino, con Netflix, con Amanda Serrano, con la trilogía de Amanda Serrano y Katie Taylor, las dos mejores boxeadoras de la historia, enfrentándose con Alicia Van Warner, que es como la Mike Tyson de Estados Unidos. Y bueno, pues estuvimos en un combate cara a cara, sin que fuese un español menor que el estadounidense clásico, ¿no? Entonces, algo tendremos que mejorar. Y ahí es donde, como te he dicho, si veo lo positivo de Ibai, pues veo que él hace unas cosas muy bien con sus plataformas. Cíclicamente tendremos que llegar a ellas o a la televisión de nuevo, como ahora se está empezando a dar una vuelta a nivel mundial, que vuelve un poco a la televisión pública el boxeo cuando había sido algo que había cambiado hacia el pay-per-view y en Estados Unidos había dado grandes números el pay-per-view. Está habiendo una transformación en todo esto.